Gracias a Dios que nos permite estar reunidos en esta mañana y ser expuestos a la predicación de su palabra. Les pido que me acompañen a Romanos. Vamos a continuar con esta serie expositiva. Como ya decían los hermanos, ya casi al final, la recta final de este precioso libro que nos habla acerca del Evangelio y las verdades que impactan, transforman vidas, la verdad de la obra de Jesucristo. Romanos capítulo 15, capítulo 15, versículos del 14 al 21 estaremos leyendo en esta mañana. Les pido que me acompañen. Romanos capítulo 15, a partir del versículo 14 hasta el versículo 21. Dice la palabra de Dios: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Vamos a ver. Padre, Dios eterno, Dios bendito, te damos gracias por tus muchas misericordias. Nos permites estar en esta mañana reunidos para ser expuestos a la predicación de tu palabra. Aquellos que no pudieron venir, tú conoces las razones. Aquellos que están en situación de salud, te pedimos por ellos para que los tengas en el hueco de tu mano. Yo te pido que me uses a mí y tu Espíritu Santo sea en cada mente y cada corazón a ser expuestos a esas verdades, sabiendo que tú eres el que por gracia llama, tú eres el que por gracia da los dones, y tú eres el que por gracia envía a las personas a diferentes lugares, a que tu evangelio sea conocido entre las naciones. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo lo pedimos y nos encomendamos. Amén. En 1792, William Carey presentó en una asamblea de pastores bautistas su carga personal por las misiones. Él propuso formar una sociedad para enviar el Evangelio a los gentiles, a todos los paganos. Un ministro mayor lo interrumpió bruscamente: joven, siéntese. Cuando Dios quiere convertir a los paganos, lo hará sin su ayuda y sin la mía. Yo creo que este ministro mayor era un hipercalvinista. Pero ahora sí, Kevin no se sentó. Meses después publicó su famoso tratado, una investigación sobre las obligaciones de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. Y posteriormente, él partió a India, donde serviría por 41 años sin regresar jamás a Inglaterra. ¿Qué es lo que motivaba a William Carey para ir, dejar su nación, dejarlo todo para anunciar el Evangelio? Es la misma convicción que animaba al apóstol Pablo que vemos en nuestro texto el día de hoy. No era una obligación religiosa, no era filantropía humanitaria, ni siquiera era obediencia a la gran comisión, porque incluso los falsos conversos hacen eso. Muchos falsos convertidos tienen ese deseo de ir a predicar a las naciones. Pero esto era algo más profundo. Un llamado sacerdotal a presentar el Evangelio como ofrenda santa a Dios. Una pasión por glorificar a Cristo en lugares donde su nombre no había sido nombrado. Y un anhelo insaciable de ver la promesa del pacto cumplida en todas las naciones.
Pablo modela este ministerio misionero verdadero como un servicio sacerdotal que presenta el Evangelio como ofrenda a Dios, donde Él se gloria solo en Jesucristo y en lo que Él hace a través de Pablo, y busca incansablemente llevar su nombre a donde aún no había sido proclamado. Y ese es el mismo deseo, siguiendo ese mismo ejemplo de Pablo, de incontables famosos misioneros como Hudson Taylor, Jim Elliot, Eric Liddell. Podemos mencionar algunos cuantos. Recordando que ya a este punto de la carta, Pablo terminó con sus exhortaciones prácticas. Por 11 capítulos explicó el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Después del capítulo 12 al 15, versículo 13, nos muestra cómo es que se vive ese Evangelio, cómo es que afecta la justicia de Jesucristo en mi vida ahora. Aquí es donde vemos ahora el cambio de la enseñanza doctrinal y práctica en cuanto a la justicia de Cristo. Pablo ahora comienza con exhortaciones más personales, ahora como apóstol, con un corazón tanto pastoral como misionero, para ver particularmente por la iglesia de Roma a quien les escribe esta carta. Y nos ha hablado de tener la justicia de Cristo, nos lleva a constantemente estar renovando nuestra mente por medio de su verdad, de ser vestidos de Cristo en toda obra y de reflejar esa justicia por medio del amor a otros. Particularmente en la iglesia, la cual tiene una gloriosa unidad en Cristo y de la cual nosotros debemos ser instrumentos de paz y de edificación, no de división, y más sobre asuntos secundarios. Nos explicó cuál es el deber de los hermanos fuertes, a los que están firmes en sus creencias, de sobrellevar las debilidades del hermano más débil, negándonos a nosotros mismos como Cristo lo hizo. Nos explicó el fundamento de esa unidad, que es el tener el mismo sentir que estuvo también en Cristo Jesús. Y nos explicó cómo se practica esa unidad por medio de recibirse unos a otros como Cristo nos recibió a nosotros. La unidad de la iglesia, así como su doctrina, son importantes para el cumplimiento del propósito, de la misión de la iglesia. Porque la iglesia es un importante sostén para las misiones. De hecho, las misiones levantan iglesias que a su vez sostienen misiones para así llegar a todo rincón del planeta. Y hoy veremos en este pasaje el corazón misionero de Pablo, un modelo para toda iglesia que desea ser fiel al mandato de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Empezamos en el versículo 14 de nuestro texto. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pablo, de una forma personal, habiendo escuchado de esta iglesia de Roma, porque recordemos que Pablo no fundó esta iglesia como lo hizo con otras iglesias. De hecho, nunca visitó la iglesia de Roma. Pero en el capítulo 16, que veremos más adelante, podemos ver en sus saludos que conocía personalmente a algunos de ellos, como Febe, que Pablo envió a Roma con esta carta precisamente. A otros los debió conocer antes de que fueran en esta iglesia. Pero es por el testimonio de sus hermanos y posiblemente de otros que le hayan platicado acerca de esta iglesia, que Pablo parece tener un conocimiento personal de esta iglesia y de cómo eran estos hermanos. Entonces Pablo, de una manera personal, habiendo escuchado de esta iglesia de Roma, está convencido del testimonio de esta iglesia. A pesar de sus problemas en asuntos secundarios como los días, la comida, por el contexto judío y gentil que tenían, vemos tres cosas que Pablo reconoce de esta iglesia de Roma y que es importante sean reconocidas en una iglesia
bíblica. En primer lugar, dice que están llenos de bondad. Aquí vemos un fruto del Espíritu. Ser buenos en unas cosas no es la meta, dice, sino ser llenos de bondad. A los filipenses les exhorta: la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Hasta ese punto debe de ser nuestra bondad. A ese extremo debe de llevar nuestra bondad. La bondad es un fruto de testimonio para otros. En segundo lugar, dice que están llenos de todo conocimiento. Aquí el conocimiento no es meramente teórico o circular o de ser un erudito y de tener toda la información disponible. Se refiere al conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Esto equivale a ser llenos del Espíritu, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. 1 Corintios 1:5. En tercer lugar, dice aquí que eran también capaces de amonestarse los unos a los otros. Esto es lo que le escribe a Tito. El ministro debe de retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y de refutar a los que lo contradicen. A Timoteo le dice: exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y el mismo Pablo le escribe a los colosenses: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Ese es el conocimiento del cual debemos ser llenos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Ellos tenían ese testimonio de estas tres cosas. Y aquí estas tres, bondad, tenemos en Efesios capítulo 5, versículo 9. Observen lo que dice, cómo resume Pablo esto. Efesios capítulo 5, versículo 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aquí están los tres que está mencionando. El fruto de la luz se ve en esos tres. Bondad, dice, de la cual están llenos, hacen justicia, amonestándose unos a otros, y tienen toda verdad, que es el conocimiento de la palabra. Ahí están esos tres. Y Pablo les hace ver que él reconoce eso de ellos, y es por esa razón, dice, que les escribe audazmente, versículo 15. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que les recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo a los gentiles. Aquí Pablo les da la razón de por qué escribe tan directamente, y como dice en el griego, más audazmente o con mayor atrevimiento. Les habló duro y directo sobre los asuntos particulares de la iglesia en cuanto a doctrina y en cuanto a práctica, por razón de esta división judío-gentil que estaba viviendo la iglesia de Roma, con el propósito, dicen, de recordarles, o más bien de traerles de vuelta a la mente los asuntos fundamentales del Evangelio, por el cual, dice, ustedes han sido unidos ahora en Cristo Jesús. Pablo les dice: hablé el Evangelio, hablé sus consecuencias directa y audazmente, para que recuerden que todos tienen la misma necesidad de justicia, la cual ha sido provista en Cristo Jesús. Que todos ahora, por la fe, tienen la justicia de Cristo, justificados por la fe, y ahora tienen que vestirse de Cristo, evidenciando esa justicia por medio del amor al prójimo. Y aquí no solo les dice que se atreve a ser audaz con ellos, sino que ¿con qué autoridad es que está haciendo esto? Dice: por la gracia que me fue dada por Dios. Esa es la gracia de Dios, la que llama a la salvación a pecadores, y es la misma gracia de Dios la que llama al ministerio. Y ese ministerio puede ser pastorado o puede ser misionero. Y esa gracia
es la que le dio su llamado particular, dice, a los gentiles, versículo 16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Con esto nos repite su particular llamado que él mencionó en Romanos capítulo 1, versículo 5. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. Es el llamado que Dios hace a varones para levantarse con fe y con valentía y decir como Isaías, heme aquí. Eso es solo por la abundante gracia de Dios en corazones transformados por esa misma gracia. Vemos entonces lo que les escribe, la razón de por qué les escribe y con qué autoridad es que les escribe. Su audacia para predicar a Cristo y su evangelio viene de su llamado como ministro de Cristo para los gentiles. Versículo 16 dice, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios. Su principal enfoque en su ministerio era la predicación del evangelio de Cristo. El evangelio, el mensaje central de Dios a la humanidad. De enviar el mensaje que es el poder de Dios para salvación. Como ha mencionado, alguien tiene que ir a enviar, tiene que ir a predicarles de Cristo. Tienen que ser enviados con el mensaje para predicar a Cristo. ¿Y cómo van a creer? Dice, si no hay quien les predique. ¿Y cómo les van a predicar si no hay quien vaya? ¿Cómo van a creer si el mensaje no es enviado? Y dice que lo hace en manera de sacerdote. Pablo usa este lenguaje sacerdotal deliberadamente. No es simplemente un trabajador, no simplemente está sirviendo, dice aquí, sino como un sacerdote que ministra el evangelio de Dios. Está usando el lenguaje del Antiguo Testamento para referirse a cómo es la naturaleza de su ministerio. Este es un servicio dedicado, entregado a Dios como ofrenda agradable. Y su mensaje no es otro que el maravilloso mensaje de salvación en Cristo Jesús. Entonces su labor sacerdotal que él menciona es de ir y predicar a Cristo en todo lugar. Y el resultado de esa labor evangelística, el resultado de esa labor como sacerdote, de presentar el evangelio, es para entregarlo como ofrenda a Dios. ¿Y cuál es el fin de todo esto? ¿O con qué propósito? Dice, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Cada gentil que cree es Dios usando a Pablo al predicar. Y ese esfuerzo y sacrificio que Pablo hacía de ir y predicar el evangelio era una ofrenda para su Dios, quien lo salvó con poder. Y él lo dice. Y él escribe así: todo lo sufro por amor a los elegidos. En tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en naufragios, muchas cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligros de muerte. Todo por llevarles el mensaje del evangelio para que los gentiles crean. Y esa ofrenda, dice, sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Y aquí no está refiriéndose a su esfuerzo ministerial, no está hablando del ministerio, no dice que sus esfuerzos sean aceptados, ni que sus predicaciones sean santificadas. No está hablando de él y de sus esfuerzos, sino de la ofrenda, el resultado. La ofrenda será aceptada si realmente está en Cristo. Si no está en Cristo, no será aceptada. Y una vez que por la fe esté en Cristo, esa persona será aceptada como hijo en Cristo. Y entonces, como ya explicó cómo funciona el evangelio, esa persona que Pablo le predica y que cree en el evangelio,
esa es la persona que Pablo ofrenda por sus esfuerzos. Y esa persona que cree, entonces será santificada por Dios. El proceso de salvación. Pablo no se está poniendo a sí mismo. Él está poniendo a Dios, su mensaje, su obra, sus resultados. No está hablando de sus esfuerzos evangelísticos, sino de los resultados que Dios trae, que Él acepta y que Él santifica por medio de su siervo, a quien llamó para ser ministro. No es Pablo, es Dios quien lo llamó. Pablo dejó un modelo ejemplar de lo que significa y cuesta ser un ministro de Cristo para bien de la iglesia, para dar a conocer el Evangelio. Como cristianos, todos hemos sido llamados a esa labor. Todos hemos sido llamados en este ministerio sacerdotal de presentar el Evangelio y de sus resultados como ofrenda agradable a Dios. Y se puede hacer de dos formas: de ir y predicar el Evangelio a las naciones, o de apoyar a los que van a predicar el Evangelio a las naciones. Así como Pablo sirve a la iglesia para alcanzar naciones, la congregación la iglesia debe de ver las misiones no como un programa opcional, sino como su razón de ser, de orar y de apoyar en todo las misiones. Y ese ministerio puede ser, ya sea que el Señor te hable como pastor, como evangelista, como misionero, es de ir y servir a la iglesia de Dios y de llevar el Evangelio a los gentiles. Y esto nos debe ayudar a reconocer que no son nuestros esfuerzos, ni son nuestros métodos, sino la obra del Espíritu quien lo hace aceptable. Él es quien hace aceptable esa ofrenda. Toda conversión genuina es obra de nuestro Dios Trino. Cuando compartimos el Evangelio, no solamente estamos cumpliendo una tarea, sino ejerciendo un ministerio sacerdotal que presenta a las almas a Dios como adoración. Esa es la importancia de una cultura evangelista en la iglesia. Y ese es el llamado de aquellos que aman la obra y predican a Cristo en todo lugar. Y eso es lo que continúa Pablo diciendo, versículo 17. Por tanto, en Cristo Jesús se ha hallado razón para gloriar en las cosas que se refieren a Dios. Pablo nos da algo personal acerca de cómo él ve la vida. Y de hecho, también lo mencionó en otra carta. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y considero como basura a fin de ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3 versículo 8. Lo único que le importa a Pablo, lo único que lo mueve a levantarse temprano, lo que lo mueve a ir a trabajar, a cumplir con sus responsabilidades, lo que lo movía a viajar, a sufrir naufragios, castigos, azotes, a predicar, lo que lo movía a anunciar el Evangelio, es solo y únicamente que Cristo Jesús, su Señor, sea glorificado. El motor de Pablo para esta vida es Cristo y su gloria debida a su nombre. Que Cristo sea magnificado y glorificado entre las naciones. Esa era la meta de Pablo y debería de ser la meta también de todo creyente. Que su nombre sea grande entre las naciones. Siempre buscando como prioridad el reino de Dios y su justicia antes de las cosas del mundo. Para Pablo, lo que importa es que miren lo que Cristo hace y ha hecho a través de él. Cristo es su única gloria y es lo único en lo cual se gloría. El que se gloría, que se gloríe en el Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 31.
Y dice, sobre todo en las cosas que se refieren a Dios, en su salvación, en su palabra, en su iglesia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y ahora en el versículo 18 confirma precisamente eso. Versículo 18. Porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Aquí reafirma que no hay nada más importante que Cristo y que Él sea glorificado. Dice, no me atreveré a hablar de nada. Lo único que me importa hablar y decirles es de la obra de Cristo. Lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo hace y lo que Cristo hará. Eso es un ejemplo de radical humildad. Pablo, quien plantó iglesias en 3 continentes, se niega a atribuirse mérito alguno. Solo habla de lo que Cristo hizo a través de él. No de sus logros profesionales, no de cuántas iglesias levantó. Él no iba a pronunciar sus logros, de cuántos aceptaron a Cristo por su predicación, como muchos contabilizan ahora en las grandes cruzadas evangelistas. Oye, en tu cruzada, ¿cuántos se convirtieron? 100,000. Y en la tuya, 80,000. Pablo no iba a ser el enfoque de su predicación, sino la obra de Cristo. Pero si alguien habla más de sí mismo que de Cristo, huye rápidamente. Y aquí menciona la obra de Dios por medio de sus ministros y de sus siervos, de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, como ministro fiel. Ese es el verdadero testimonio de un creyente que sirve a su Señor, donde el amo es quien recibe toda la atención, no el siervo. La responsabilidad del sirviente es hacer notar y dejar bien visto a su amo. A veces escuchamos testimonios de los hermanos y escuchamos cómo ellos hacen y deshacen, de cómo sufrieron a lo mejor por medio de una prueba. Pero lo importante no está en lo que pasó, sino en lo que Dios hizo a través de eso. Ese es el testimonio que nosotros debemos dar. No lo que me pasó, sino lo que Dios hizo a través de eso. A veces nos equivocamos al testificar con nuestras vidas. Y en lugar de poner a Dios como el enfoque de lo que pasó, nos ponemos a nosotros como el centro de la historia. El testimonio que debe de darse es de lo que Dios hace a través de nosotros y en nosotros también. Cómo el Señor nos está transformando cada día más, cómo está trabajando por medio de las distintas situaciones de nuestras vidas. Y la labor de un ministro de Cristo es precisamente dar a conocer lo que Dios hace a través de él, por predicar su verdad. Pero también menciona la intención de Dios para esos ministros. El predicar a Cristo es para salvación, para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Ahí donde está la palabra, lo que hay en el corazón. Y lo que hay en el corazón también refleja nuestras acciones. Es decir, que Pablo era ejemplo de lo que Cristo hace en una persona para que crean de corazón y llenen su corazón de su palabra. Para que esos corazones llenos de su verdad, entonces dice, obedezcan a Dios en palabra y en obra. La palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y el ministro de Dios no solamente debe creer esto, también lo debe de predicar. La palabra de Dios, de la cual no debemos ser solamente oidores, sino hacedores. Nuestras palabras deben de ser como las de hijos de Dios, que hablan las verdades del reino y de la gloria de Cristo. Esa debe de ser nuestra predicación.
pero también nuestras obras. Que amamos a los hermanos, que obedezcamos los mandamientos, que sirvamos a su iglesia, abundando en las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros, su pueblo, anduviésemos en ellas. Y que glorifiquen al Padre por esas buenas obras. Esa es la verdadera obediencia a la cual todos como cristianos estamos llamados. Obedecer al Señor en palabra y obra. Y para eso nuestros corazones deben de ser llenos de su verdad. Y ahora menciona la forma en la que presentaba el Evangelio, versículo 19. Dice que lo presentaba con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Pablo, como apóstol y fundamento de la iglesia, de la cual Cristo es la piedra angular, él tenía el poder del Espíritu Santo para hacer, dice, señales y prodigios. Él resucitó a personas, él sanó enfermedades, habló lenguas, hizo muchos milagros. El ministerio apostólico fue confirmado sobrenaturalmente. Pero incluso esto Pablo lo atribuye completamente al poder del Espíritu y no al suyo. Esto no es poder de Pablo, es poder del Espíritu. Y ese es un error común hoy en día. Atribuir que nosotros somos los que debemos de buscar estos dones, cuando la Escritura dice que es el Espíritu quien los reparte. El Espíritu es el que da esos dones, particularmente refiriéndose a los dones especiales, hablando en lenguas, haciendo muchos milagros, y curiosamente no pueden resucitar, porque eso solo fue poder del Espíritu para este tiempo apostólico. Entonces, en segundo, quiere decir que eso ya no aplica en nuestros tiempos. Ese poder que les fue dado a los apóstoles fue solamente durante ese tiempo de la iglesia. Y fueron dados a la iglesia temporalmente para confirmar el poder del Evangelio. Sin eso, hubiera sido imposible que el Evangelio hubiera salido de las paredes de Roma. Sin embargo, es verdad también que el poder del Espíritu Santo aún está hoy con nosotros también. Él aún reparte dones a quien quiere y capacita, dice Pablo, y da a la iglesia pastores y maestros para la edificación de la iglesia de Cristo. Pero también el Espíritu Santo da misioneros a las naciones para que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Y esto lo confirma también, que Él ha predicado a Cristo, versículo 19, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores, hasta Ilírico, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Este es el propósito de los dones que a ellos les fueron dados, de ir a las naciones, de sacar el Evangelio de Roma y predicar, dice, desde Jerusalén hasta Ilírico, en toda su plenitud, el Evangelio de Cristo. Las barreras del mundo y de Satanás para detener el Evangelio no pueden contra el poder del Espíritu Santo en cada creyente. Pueden matar y callar a todos los creyentes del mundo, pero el Espíritu Santo levantará piedras que adoren y que pronuncien el Evangelio de Jesucristo. Y esta es la fortaleza para las misiones. El poder del Espíritu Santo por medio de la predicación de su palabra. No es tu elocuencia, no es tu capacidad de razonar o de tu apologética y de presentar argumentos para convencer. Es el poder del Espíritu Santo por medio de la predicación de su palabra. Es el poder de Dios. Ese es el Evangelio. El poder de Dios, de su Espíritu Santo, que convierte los corazones por medio de su palabra para volverlos a Cristo. Eso hace que las puertas se abran de par a par. De abrir el paso a las misiones y de predicar a Cristo, dice, en toda su plenitud. Eso fue lo que le dio poder y combustible
a las misiones de Pablo. Él se esforzaba por amor a los escogidos, porque él sabía que el Espíritu Santo iba a obrar con poder. Porque aquellos a quienes les iba a predicar, aquellos los que estaban destinados para la vida eterna, iban a creer. La palabra de Dios proclamada no regresaría vacía. Él sabía eso y estaba confiado que Dios cumplirá sus propósitos. Así es como debe de ser un ministro. El ministro de Cristo debe de ser audaz y de predicar a Cristo en tiempo y fuera de tiempo, así como Pablo lo hizo. Pablo deja un modelo ejemplar de la confianza que debemos tener en el poder del Evangelio y el poder que tenemos en el Espíritu Santo para hablar y para proclamar la palabra que Cristo nos ha dado, para proclamar a Cristo y a este resucitado. Así como la salvación es completamente obra de Dios, de principio a fin, también lo es el fruto de nuestros ministerios. Somos instrumentos, no las causas. Los resultados no es por nuestros esfuerzos, es por lo que Dios hace a través de nosotros. Somos instrumentos. Y la confianza no está en nuestra habilidad o dones, sino en cómo Dios nos usa, a pesar de estar incompletos, a pesar de ser torpes o insuficientes. Nuestra confianza debe de estar en el Dios de nuestra salvación y en el poder de su palabra. La gracia de Dios no solo nos salva, también nos capacita para servir. Si Dios llama a pastores o a misioneros a la obra, es solo por su gracia. Y Él nos capacita para ese servicio. Todo fruto es gracia de Dios, de principio a fin. Pero eso requiere un esfuerzo de nuestra parte también. Y eso es lo siguiente que Pablo trata. Versículo 20. De esa manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Sabemos y reconocemos que todo en la vida cristiana es un esfuerzo. Debes esforzarte en congregarte cuando la iglesia se reúne. Debes esforzarte en servir a la iglesia. Debes esforzarte en amar a tu esposa o a tu esposo. Debes esforzarte en discipular a tus hijos. Debes esforzarte por una comunión continua con el Señor. Esforzarte por amar a los hermanos. En soportar a tus vecinos molestos. Debes esforzarte por no hacer el mal, por no tomar venganza, en lidiar con tu pecado remanente, en esforzarte en trabajar en tus trabajos o en tu hogar para el Señor. Todo requiere que te niegues a ti mismo y des más para la gloria de Cristo. Eso observábamos ayer en el estudio de varones acerca de cómo debe de ser nuestra integridad como un constante esfuerzo por la santidad. Y Pablo nos muestra aquí que particularmente que predicar requiere un esfuerzo. Se requiere un esfuerzo intencional y diligente el predicar la palabra, y también se requiere un esfuerzo de ir y predicar a Jesucristo. Anunciar el Evangelio cuesta y requiere de un esfuerzo voluntario. Y el esfuerzo que Pablo menciona como apóstol de los gentiles es ir a predicar el Evangelio a todo lugar. He ido a Jerusalén, dice, y a todos sus alrededores, y caminó y fue hasta Ilírico. No he hablado de nada más, sino de Cristo y su obra en todos estos lugares. Ese ha sido el esfuerzo. Y para entender el alcance, debemos de reconocer y ver. Ilírico era una provincia de Roma actualmente ocupada por Croacia y Eslovenia, frente al mar Adriático, casi enfrente de Roma. Si lo ven desde un mapa, es bastante distancia desde Jerusalén hasta ese lugar. Ahí es donde se observa más el esfuerzo del viaje que hizo para ir y predicar el Evangelio a las naciones. Y como estaremos observando más adelante, Pablo no se iba a detener ahí.
Él tenía el deseo de ir hasta Roma y de ahí llegar hasta España para compartir el Evangelio. Y ese esfuerzo de predicar el Evangelio lo centra aún más, no solo de ir a distintas naciones, sino particularmente a naciones que tenían esta característica, donde Cristo no ha sido predicado. Ese es el anhelo por el cual Pablo se esforzó, para evangelizar territorios vírgenes y llevar el Evangelio a los gentiles en cada rincón de la tierra. Definitivamente, si el Señor le hubiera permitido más tiempo a Pablo, él hubiera ido a Roma, él hubiera ido a España y muy probablemente hubiera llegado a América. También vemos aquí en este texto el respeto que Pablo le tenía a la obra de otros que habían predicado a Cristo. Dice, ahí no me interesa llegar, principalmente para no crear confusión, como lo vemos ahora con tantos distintos evangelios, tantos predicadores de distintos, ¿cómo lo puedo decir? Porque no hay otro evangelio, más que el de Cristo. Pero ¿por qué escuchamos distintos evangelios? Por eso, porque otros quieren llegar a predicar sus evangelios y confundir así a las iglesias. Hay muchas verdades allá afuera que no son la verdad de Dios. Y eso es lo que Pablo estaba evitando. Ya Cristo ha sido predicado ahí, mejor voy a un lugar donde Cristo no haya sido predicado. Pablo buscaba esa tierra virgen espiritualmente para alcanzar a los perdidos. Y para dar mayor énfasis a su esfuerzo y a su ministerio a los gentiles, vuelve a citar un pasaje del Antiguo Testamento para validar la inclusión de los gentiles, versículo 21. Sino como está escrito, y fíjense la referencia que hace: a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Pablo está citando Isaías, capítulo 52, versículo 15. Ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Isaías 52, 15. Él, refiriéndose a Cristo, dice, asombrará a muchas naciones. No solo a Israel, dice a muchas naciones. El impacto de la obra de Cristo asombrará a muchas naciones. Es la obra de Cristo por el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Dice que los reyes cerrarán la boca ante él, porque él es el Rey de Reyes. Cristo es la persona de la cual estaba hablando Isaías, que sería predicado en las naciones. Porque si no, ¿cómo iba a asombrar a las naciones y cerrar la boca de reyes si no hay quien les anuncie? Si no hay quien lleve el mensaje. Está siendo implícito que se iba a anunciar a Cristo a las naciones. De eso se trata, el cumplimiento de la profecía de Isaías por medio del ministerio de Pablo a los gentiles. Ese es el llamado de Jesús, no solamente a Pablo, sino a su iglesia. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones. Y también para esto envió su Espíritu. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder y serán mis testigos hasta todos los confines de la tierra. Es el llamado de ir a las naciones y predicar el Evangelio. Pero aquí vemos el mensaje central de todo predicador, el mensaje central de todo evangelista misionero. El fundamento de ese mensaje es la persona de Cristo y su obra. Cristo, como Rey de Reyes, tiene derecho a toda adoración en todas las naciones. Y las misiones son el cumplimiento de su autoridad universal. Y aunque esperamos la consumación final, ya estamos viendo a las naciones acudir al Mesías. Ya estamos viendo la adoración en casi todas las naciones. La era del cumplimiento ha comenzado. Y comenzó
con los esfuerzos de Pablo como el primer misionero, el apóstol de los gentiles. Y ese es el ejemplo que nos deja Pablo. Así es como debe de ser un ministro. El ministro de Cristo debe de ser alguien que se preocupa tanto por las almas de los incrédulos como por las almas de los creyentes. Tanto para la salvación de unos como para la edificación de otros. Pablo dejó un modelo ejemplar del esfuerzo que debemos de dar la predicación de la palabra y del evangelio a todas las naciones. Es decir, Pablo nos dejó el ejemplo de un verdadero corazón misionero. Y eso es importante de entender. No todos estamos llamados a cruzar océanos, pero todos somos llamados a participar en esta gran comisión. Todos debemos de tener un deseo por las misiones. Algunos van, otros envían, otros oran, otros sostienen. Como iglesia, nosotros ayudamos a las misiones y oramos por las misiones, como mencionaba. Pero, ¿estamos contribuyendo? ¿Estamos ofrendando para eso? ¿Estamos viniendo los martes de oración para orar por eso? ¿O al menos es una de nuestras peticiones personales el incluir las misiones? Todos estamos llamados a tener un verdadero corazón misionero y de estar involucrados de alguna manera en las misiones, tal como Pablo se esforzó para llevar el evangelio a los gentiles, preocupados tanto por la obra como por los obreros, para la gloria de Dios entre todas las naciones, y de tener ese mismo anhelo de Pablo de predicar a Cristo donde no ha sido predicado. Para terminar, hermanos, el modelo de Pablo nos desafía y nos inspira. Nos desafía a hacer aquello a que tememos y nos inspira a hacer eso que es agradable a Dios. Nos muestra también que las misiones no son solo un departamento de la iglesia, sino el corazón palpitante del pueblo de Dios. Somos sacerdotes presentando a los creyentes de las naciones como ofrenda santa a nuestro Señor. Nos recuerda que en todo nuestro servicio el crédito pertenece únicamente a Cristo, quien obra en nosotros y a través de nosotros por su Espíritu. Y recuerden esto: Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Si tú tienes el deseo, pero no quieres, entonces ese deseo puede no provenir de Dios. El deseo de servir siempre va acompañado del querer para su buena intención. Es el llamado de Dios por gracia, y los resultados de ese llamado también son en esa gracia. Así, todo el crédito de cualquier ministerio es de Cristo. Y lo que hace Cristo por medio de nosotros como instrumentos de Él. Porque no soy yo, dice el himno, sino Cristo. Todo el llamado y el servicio es por gracia y para la gloria de Dios. Sea cual sea el llamado de Dios para tu vida, es para ser un instrumento en las manos de un Dios santo. Hermanos, si alguien tiene el deseo, si van a evangelizar, si van a predicar o enseñar, recuerden siempre esto: el Espíritu Santo, que estuvo inspirando a diferentes autores para inspirar y escribir la verdad divina, también habita dentro de ustedes. Anímense a estudiar las Escrituras con ese conocimiento y con esa confianza, y de predicar a Cristo y su obra para la gloria de Dios. En cualquier lugar donde lo sea posible. En ese sentido, todos hemos sido llamados a ser misioneros. Ese es el ejemplo que nos dejó Pablo. Imitemos a Pablo de cómo él imitaba a Cristo. Ahora, todo esto encuentra su centro en Cristo mismo.
quien dejó la gloria del cielo para venir donde Dios no era conocido, a un mundo rebelde, en tinieblas, para mostrarnos al Padre y darnos su palabra. Cristo es el misionero supremo, enviado del Padre, quien vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Por su muerte expiatoria en la cruz, compró redención para personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Por su resurrección, garantizó esa obra que sería completa en cada uno de sus escogidos. Serían traídos al redil y asegurados para gloria futura. Y esa obra se evidencia a través de ti si crees en Jesucristo y te arrepientes de tus pecados. Eso es lo que Cristo vino a hacer y es lo que nos ha llamado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Que el Señor nos haga una iglesia apasionada por su gloria entre las naciones, hasta que Él regrese y toda rodilla se doble delante de Él en su nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Padre, Dios de toda gloria y toda honra, tu nombre sea grande entre las naciones, tu nombre sea glorificado en cada nación. Sabemos que aún hace falta, y hay una nación o dos, algunos lugares donde tu nombre no es conocido. Te pedimos que lleves misiones ahí y que pongas en cada iglesia, particularmente nuestra iglesia, ese deseo de ser misioneros, de llevar el Evangelio a toda criatura. Aquí como iglesia local, pero también de ser de bendición, de orar y de estar preocupados por las naciones en el resto del mundo. Gracias porque tú has puesto este querer como el hacer en cada uno de nosotros y confirmas tu obra por medio de nosotros también. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Gracias por esa gracia la cual nos ha traído en Cristo. Gracias por esa gracia la cual nos llama al servicio. Gracias, Señor, porque tú eres quien levanta a los obreros. Tú eres quien los prepara, los edifica para tu gloria. Podamos ser instrumentos, Señor, en todo momento, instrumentos para tu gloria y para que tu nombre sea grande en las naciones. Amén y amén.